Buenas, hoy vamos a hablar sobre los nuevos Lamborghini Auténtica e Invencible, que son su despedida a los V12. Pero esto ya lleva pasando un tiempo, ¿verdad? O sea, ya hemos hecho unos cuantos modelos de despedida de los V12. Esto me empieza a recordar un poco a lo que pasaba con Pagani y con el Zonda, que no nos despedíamos de él ni a tiros. Pero bueno, mientras tengamos V12 por más tiempo, pues estará bien. La cuestión es que en este vídeo voy a hablar un poquito de la historia reciente de Lamborghini en cuanto a diseño y por qué creo que esta corriente que están teniendo está ligeramente perdida, vamos a decir. Así que vamos a ello. De primeras me quiero ir al Murciélago y al Gallardo originales. Bueno, vale, este no es el original porque tenemos la entrada de aire aquí del restyling, pero bueno, os hacéis una idea, es prácticamente igual. Porque teníamos aquí ciertos elementos que es de donde ha venido todo lo que tenemos ahora mismo en Lamborghini y me gustaría repasarlos. Lo primero es dejar claro cuáles son los elementos de diseño clave en Lamborghini, en los Lamborghini modernos, vamos a decir, porque tenemos, por ejemplo, el Miura que tiene otras proporciones completamente distintas. Pero lo primero es eso, las proporciones, ¿vale? Porque los Lamborghini tienen un cristal delantero súper inclinado hacia adelante, que llega muy hasta hacia adelante y nos deja muy poco morro, ¿vale? Nos deja un morro bastante cortito, que se puede alargar un poquito más a la hora de afilarlo un poquito más, pero bueno, la esencia es eso, que al final tenemos un morro relativamente corto. Y tiene esa silueta de coche casi monovolumen, daos cuenta, pero esto nos hace ver un coche tremendamente bajito. Esto es lo que tenemos clave. Y en esta época en concreto se utilizaban unas superficies que, si bien sí estaban aristadas, eran superficies muy amplias, ¿vale? Ya se veían esas aristas, sí, cierto, quizá un poquito más en el Gallardo, porque al final es un coche más nuevo, tenemos un coche muy aristado, pero al final son superficies muy grandes la que nos deja ver esto y son superficies que quedan limpias, ¿vale? Esto es algo a tener en cuenta. El siguiente paso que dieron Lamborghini en esto fue el reventón. ¿Qué pasa con el reventón? Que es un coche que está tremendamente aristado, ¿vale? Es un lenguaje de diseño origami, vamos a decir. Parece papel simplemente doblado. Y lo vemos en todas partes. Cualquier tipo de transición que tengan que tener las superficies en este coche se salda con una arista. Y mientras seguimos teniendo un diseño que es bastante limpio todavía y que es bastante coherente, puesto que al final las aristas terminan donde tienen que acabar por el volumen que tienen, ya vemos ciertos elementos que se empiezan a recargar un poquito más, como es por ejemplo esta salida de aire de aquí. Es un poquito solo, ¿vale? Entonces todavía se sigue viendo bastante limpio este coche pese a que va ganando en complejidad. Con esto la gama de calle también empezó a ganar esa complejidad y empezó a añadir elementos de diseño aquí que iban recargando un poquito y lo iban haciendo más extremo. No pasa nada porque al final la esencia de Lamborghini es un poco eso, un coche espectacular, un coche agresivo. Entonces estos elementos todavía aquí se veían un poquillo con sentido. Eso sí, ya empezábamos a meter ciertas aristas que estaban aquí un poquito de gratis y que rompían un poquito las proporciones del coche. Puede, un poco, ¿vale? Al final, alargando el morro tanto aquí, nos queda mucho espacio por aquí, pero bueno, también metieron aquí un cachito extra para compensar un poco. Todavía tenía sentido aquí en los coches de producción, ¿vale? Entonces esto es algo aquí que podemos observar. Después de esto vino uno de mis concepts favoritos, por no decir mi coche favorito de Lamborghini, ¿vale? Que es el sexto elemento. Esto es para mí la epítome de todo lo que tiene que ser el diseño de Lamborghini en un coche moderno, ¿vale? Que es un coche que se define por una sola curva por arriba, ¿vale? Tenemos esto aquí que es súper sencillo, se ve más en el lateral, ahora lo veremos, pero que a nivel de lenguaje de superficies, si bien vemos un coche tremendamente aristado, las transiciones entre esas aristas están muy bien escogidas, ¿vale? Por ejemplo, esta transición aquí entre la talonera y el lateral me parece impecable y todos estos brillos están perfectamente trabajados. Queda muy destacado esto porque al final el acabado de la carrocería es en este satinado que da la fibra de carbono, pero queda muy bien acabado, ya os digo. Y a nivel de elementos de diseño, pues estas aristas que vienen por aquí, que sí están súper marcadas, si os dais cuenta, y aquí nos da el paso de rueda trasero, estas aristas, por ejemplo esta de aquí abajo, vemos que continúa en la aleta trasera. Entonces, todo tiene bastante sentido y todo es bastante coherente. Me parece que está muy bien trabajado en este coche y, oye, me parece, ya os digo, el coche que llegó al tope en el diseño de Lamborghini. Si os dais cuenta en este lateral es que se ve muchísimo esta forma, este simple arco que define todo el coche y que al final nos deja esto, unas proporciones que son puramente Lamborghini en un coche que sí es verdad que es más cortito de lo normal, entonces es más fácil hacer esto, pero para mí esto
es la forma de un Lamborghini. Y además hacían otra cosa excepcionalmente bien, que es el hecho de escoger un elemento de diseño y utilizarlo a lo largo del coche para que tenga coherencia por todo el coche, sí, pero no sobrecargarlo, no utilizarlo por encima de sus posibilidades, ¿vale? Al final tenemos algo aquí que es coherente, que son los hexágonos. A Lamborghini le encantan los hexágonos, ¿vale? Os lo van a meter por donde os quepan los hexágonos, pero en este caso todavía tiene sentido, ¿vale? Porque tenemos aquí 10 hexagonitos de salida de aire, que son los cilindros del motor, ¿vale? Son 10 porque tiene 10 cilindros, entonces, bueno, vale, pues tiene sentido, es un V10. Tenemos dos entradas de aire aquí en forma de hexágono, vale, guay. Y tenemos aquí estos dos elementos a mayores, estas dos salidas de aire, que podemos decir que originalmente podrían formar un hexágono aquí. Está un poco más cogido con pinzas esto, pero bueno, son tres elementos de diseño que están basados en lo mismo, que tienen el mismo lenguaje de diseño, vamos a decir, y que tienen el detalle en rojo. El resto, bueno, las pinzas de freno también están en rojo, pero el resto es en un solo color. Cogen un elemento de diseño, lo reparten por el coche, pero lo utilizan de manera comedida, ¿vale? De una forma que tiene sentido y queda bien. Tengamos esto en cuenta. Y llegamos a lo que para mí es el tope de Lamborghini en sus coches de calle, que es el Aventador. Porque si bien ya tenemos un lenguaje que es de diseño, un lenguaje de superficies más origami, seguimos manteniendo esas proporciones puramente de Lamborghini, de una sola curva, entonces queda súper, súper chulo. Y aunque sí vemos que tienen muchas más aristas y que, por ejemplo, aquí los cortes empiezan a ser más elaborados, tenemos todo con bastante coherencia y, por ejemplo, aunque sí, los cortes son más complejos, toda la superficie aquí es súper fluida y súper continua, ¿vale? Esto es algo a tener en cuenta y, en general, me parece que el coche está muy bien balanceado. Se ve Lamborghini, se ve agresivo, tiene elementos de diseño que empiezan a rozar en lo recargado, sí, pero podemos decir todavía aquí que son simplemente buenos detalles de diseño y las superficies están muy bien trabajadas porque no tenemos aquí un exceso de superficies extrañas. Con esto llegó también el J, ¿vale? El Lamborghini Aventador J, que es un concept que nos quita el techo, ¿vale? Nos quita esta silueta, pero nos deja elementos de diseño muy curiosos. Y si os dais cuenta, fijaos aquí en este piquito que nos deja el morro, ¿vale? Porque es algo a tener en cuenta en estos últimos coches que ha lanzado Lamborghini. Han cogido directamente este detalle de diseño. Pero bueno, a nivel de superficies, era un coche que todavía, ya os digo, a mí me parece que estaba muy bien trabajado y que se ve limpio, se ve sencillo. Ya empezábamos a meter, ya os digo, aquí elementos un pelín recargados de más, pero bueno, un detalle al final. Todo lo demás iba bastante coherente. Y con esto llegamos al concept que para mí lo destrozó todo, que fue el veneno. El veneno fue una forma para mí de rendirse por parte de Lamborghini, porque empezamos a meter unas proporciones tan exageradas y tan mal entendidas para mí, porque sí, se ve al final esto que es una sola curva, bien, pero bajamos tantísimo el morro y tenemos aquí unos faros que parece que están derretidos, porque si os dais cuenta parecen prácticamente los originales, aquí, si os dais cuenta, si lo cortamos por aquí, son básicamente los originales del Aventador, pero los extendemos hacia abajo, como medio coche de Le Mans, pero no, porque normalmente los Lamborghini van súper afilados delante, pero luego se vuelven a meter por aquí y nos dejan aquí el splitter delantero. No sé, un balance ahí, no un coche tan tirado hacia adelante del todo. Entonces es para mí esto una caricatura de un Lamborghini. No es un Lamborghini, es una caricatura. Es uno de estos dibujos exagerados para mostrar las proporciones exageradamente. Y en mi opinión, se pasaron 4 pueblos aquí. Se pasaron 4 pueblos y el coche no me parece que esté bien proporcionado. Y esto, si bien es en proporciones, que todavía, bueno, se pueden entender un poquito Lamborghini, tenemos la desproporción absoluta en el siguiente concept, que fue el egoísta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto a nivel de superficies? Esto lo ha diseñado un niño pequeño, parece. O sea, ¿qué sobrada es esta? Que sí, es un concept excesivo, que parece que se quiere inspirar en un caza, porque tiene una cabina así monoplaza y todo esto. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Esto no tiene ni pies ni cabeza. O sea, este triángulo aquí de repente con esta medio entrada de aire que no es una entrada de aire y aquí es fina y aquí es gruesa y aquí se vuelve a abrir. ¿Qué narices es esto? Es recargarlo por recargarlo. Esto es, en serio, horroroso. Horrorosamente mal esto. Esto está no para gustos colores. Lo de para gustos colores es una frase que me fascina porque sí, esto os puede gustar, pero a nivel de diseño es horrendo, ¿vale? A nivel de diseño no es que sea feo, es que está mal. Está mal diseñado. Esto no guarda ningún tipo de proporción consigo mismo, no tiene ningún sentido esto, ¿vale? Entonces,
Esto a nivel de diseño no es correcto. ¿Os puede gustar? Sí, pero correcto no es. Lamborghini después de esto se redimió ligeramente con el Asterion, y esto es un coche que yo llevo llorando desde entonces, porque aquí Lamborghini podía haber cambiado su camino hasta lo que tenemos ahora mismo y podían haber optado por unas superficies mucho más suaves. Sí que es verdad que de proporciones este coche no se ve Lamborghini porque, bueno, no se ve Lamborghini moderno, porque se ve Lamborghini Miura. Esto es un Miura 100%, ¿vale? Pero no se ve el Lamborghini moderno. ¿Qué pasa? Que a nivel de superficie, si bien se sigue viendo bastante Lamborghini, a nivel de detalles, de diseño, tenemos aquí unas tomas súper grandes, aquí también, son cosas bastante exageradas, el coche se ve espectacular igualmente. Tenemos un lenguaje de superficies que son mucho más sutiles, ¿vale? Tenemos aquí unas transiciones más suaves, todo esto está mucho más elegante, y esto yo creo que podría haber sido aplicado en las proporciones típicas de Lamborghini, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que no. No, decidieron que no, que esto estaba muy bien aquí, que se iba a quedar así, porque nos dieron el centenario. Que de nuevo a mí me parece una caricatura por lo mucho que se extiende el morro hacia adelante, y además es que como pintaron en el mismo color esto, aquí en este caso es todo en fibra de carbono, ¿vale? Pero solía tener esto un color más gris, entonces quitaba el splitter delantero, lo desintegraba y quedaba un poco extraño, y a nivel de alturas no se llegaba a entender bien. Entonces el morro parecía que quedaba así, como un morrito así muy fino, y luego bajaba más hacia adelante, estaba muy raro proporcionado. Y tenía un nivel de recargado en todas las cosas, porque claro, nos metes el detalle de diseño aquí en color, y luego estás cortando por aquí en medio sin sentido alguno, estás dejando una toma arriba, otra abajo, pero luego la parte importante, lo que nos destaca el morro es este splitter, este subsplitter, por así decirlo, y no el splitter de abajo. Es una cosa rarísima, no saben lo que quieren aquí, están metiendo cosas por meter, es como que hayan modelado dos coches distintos y los hayan mezclado, y esto es una cosa que ha seguido ocurriendo hasta ahora, pero me parece una caricatura en muchos sentidos porque, por ejemplo, esta entrada de aire aquí es monstruosamente grande y nos hace parecer la rueda trasera pequeña en comparación, cuando no es así para nada, es una monstruosidad de rueda trasera. Entonces, no, esto es de nuevo una caricatura del diseño de Lamborghini, y a mí me parece que es excesivo y que no me gusta nada. Como excesivo también era el Terzo Milenio. Lo que pasa es que el Terzo Milenio tiene unas proporciones un poco distintas, más de hipercoche futurista, y se veía un poquito distinto. Entonces, pues bueno, simplemente esto es un impasse aquí en medio, no lo considero como algo continuista, pero sí que tiene cosas interesantes, como por ejemplo traer la cabina muy hacia adelante, como era tradicional en Lamborghini, y dejar el morrito más corto. Es que para mí esto es algo imprescindible en un Lamborghini, dejar con mucha fuerza todo el paso de rueda trasero. Si bien se veía recargado porque tenía muchos elementos, se ve un poco limpio porque al final tiene mucho aire aquí, nos queda un coche con muchos huecos, y en mi opinión queda, si bien súper recargado a nivel de detalles, se sigue viendo un poquito coherente y un poquito sencillo. Entonces esto, bien. Pero decidieron que no, que cada vez que intentan dar un paso bien, nos dan de repente una leche que nos dejan en el sitio, porque nos trajeron el Sian. El Sian, ¿qué es esto? ¿Qué narices es esto? O sea, no saben meter más aristas no se pueden, es que no se pueden meter más aristas en un coche. Entonces vuelve a pasar lo mismo, nos vuelven a dejar, por ejemplo, en una toma que aquí quedaría bien definida, aquí, que bueno, queda aquí una diagonal tremenda, pero vale, es un elemento de diseño que pueden escoger hacerlo así. En una toma que quedaría así y bien, no, le metemos aquí un elemento más, aquí otros, aquí otro más, aquí otro, ya, basta ya. El morro corto se nos ha quedado para nada, porque al final nos han dejado un morro súper largo, con una superficie aquí monstruosamente grande, toda esta superficie, que de repente está ahí sin más, y que además viene con una arista aquí extra y otra arista aquí extra, y por favor, paremos de meter aristas sin venir a cuento. Es que no hacían falta ninguna de esas, ninguna hacía falta ahí. Pero bueno, ellos han decidido que sí, que tenía pocas aristas y que le iban a meter más. Además, en mi opinión, este coche, como nos han dejado el faro aquí solo uno y redondo, ¿vale? Si tuviera dos y estuviera acompañado con diurnas por aquí, de alguna forma, pues tendría un poco de sentido. Pero como está ahí solo uno, tiene un poquito de saliente, si os dais cuenta. O sea, queda un poquito más alto, no está integrado en la forma del coche.
es que me parece de Kit Car. O sea, esto me parece de compañía sin presupuesto. No me parece que esto tenga al grupo BAC detrás. ¿Vale? Esto es otra cosa que... Todas estas frases que os voy diciendo, recordarlas en el coche final porque es que tiene un conjunto de todo esto. Y además volvemos otra vez al tema de la entradaca de aire aquí, que nos hace pequeña la rueda trasera, visualmente hablando. Y que es eso, o sea, a nivel de proporciones se ve súper raro, porque se ve un coche muy bajito, tremendamente ancho, pero extrañamente desproporcionado, porque también el bloque de lo que se ve faro delantero parece todo esto. Entonces, una vez más, parece demasiado grande para un morro que es tremendamente bajo. Es una cosa muy rara, y es que al final estas proporciones las han exagerado tanto que se ve eso, se ve una caricatura. Realmente... Y con esto ha habido otros concepts de por medio, ¿vale? Tenemos el Countach, que hice vídeo de ellos, lo dejo ahí. Pero llegamos ya por fin a los coches de ahora. Después de este pedazo de intro, el vídeo va a ser largo, ya lo estáis viendo. Llegamos a los coches actuales. Vale, tenemos esto aquí. ¿Qué pasa aquí? En el briefing de diseño dieron unas claves, cogieron los diseñadores, hicieron varias propuestas iniciales, que es lo que se suele hacer, y dijeron, nos gustan todas, vamos a meterlas todas a la vez. Todas a la vez, todo para adentro, todo vale. Tenemos aquí este pliegue, que era como el del Aventador original, si os dais cuenta, de lo que hemos hablado ya antes, pero... de repente tenemos una arista más y no lo fundimos, pero sí que lo fundimos un poquito. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo ahí? Porque aquí parece que está completamente cortado y aquí no, pero no sigue la forma. Si os dais cuenta hay como una especie de inflexión ahí. A nivel de superficies esto es un caos. Esto es un caos, pasa aquí también. No sé qué narices está pasando ahí. Parece que la chapa está medio plegada, medio no. Sí que hay elementos, me molesta de este coche que hay elementos que me gustan bastante. El tratamiento de superficies aquí, por ejemplo, me parece un poco más suave y un poquito mejor de lo que veíamos últimamente, y me parece que le dan un toquecito de redondeo un poquito más fuerte que me hace ver que estos elementos de diseño al final, que son excesivos, se han pasado 4 pueblos, pero bueno, se hacen ver un poquito más fuertes, porque lo que me pasaba con Lamborghini últimamente era que tenía muchos elementos súper finitos, se ve muy bien esto en el Urus, y quedaban frágiles, ¿vale? De esta forma, pues le dan, al contener este redondeo ya parece que tienen un poquito más de cuerpo y tienen un poquito más de fuerza. Entonces, en este sentido, me parece que está bien. Pero, de nuevo, faros delanteros. Tenemos aquí unos faros que me recuerdan un poquito a los del Gallardo, ¿vale? Pero de repente acaban en pico aquí abajo, sin motivo. O sea, podíamos haber hecho algo un poquito más simétrico y haberlo hecho así en forma de flecha y habría quedado guay. Pero no tiene la firma lumínica que veíamos viendo y que parecía que era la firma que querían utilizar en el futuro, esa firma triangular. Aquí no la tenemos, porque sí, han decidido optar por algo completamente diferente. Volvemos a tener esa sensación un poco de Kit Car, ¿vale? Con esta forma completamente redonda ahí, pero que sobresale un poquito, y por eso tenemos que meter este tajo aquí, que no encaja con nada más. O sea, esto va a la nada, aquí se pierde porque sí. Y muchos más elementos de diseño, como por ejemplo este corte aquí, que parece que viene con el faro y que tendría bastante sentido, pero luego me metes este otro pilar aquí extra. Si esto me lo pintas en negro, todavía... Vale, porque al final es lo que os decía antes, tenemos aquí una boca enorme que va pintada en negro todo y bueno, pues queda más o menos bien. Pero empezamos a meterle elementos aquí y otro aquí y otro aquí y... no podemos recargarlo más, es que no podemos recargarlo más. Además han utilizado aquí, para esta, ya yendo un poquito hacia el lateral, han utilizado aquí el doble elemento aquí en carbono para destacar más otra vez la entrada de aire, que es una monstruosidad y que queda demasiado alta y que nos deja la rueda trasera un poco pequeña, visualmente hablando, cuando no es pequeña bajo ningún concepto. Pero bueno, son ese tipo de elementos que es que, de verdad que todo a la vez en este coche. Decide uno. Elige un tema. Cualquiera de los temas que hay por aquí son buenos. Elige uno, quédatelo y desarrollalo por todo el coche. Los elementos de diseño del sexto elemento, esos 3 elementos que hemos visto, esos 3 hexágonos que estaban destacados en color, y ya está, todo lo demás es limpio. Aquí no, aquí tienes todos los elementos de diseño, los has escogido todos. ¿Sabes que quieres hexágonos? Tienes hexágonos. ¿Que quieres la forma de los faros así, que no lo hemos visto en ningún Lamborghini por ahora? Pues mételos. Tenemos aquí unas superficies más curvaditas, pero a la vez tenemos
las aristas estas tremendas. Y tenemos aquí un cambio de color, otro cambio de color, otro... Por favor, basta ya. O sea, escoged una cosa, y con esa cosa tiráis para adelante. Pero no tantas, no tantas. Es que al final hay un recargue. Aquí está esto recargado a más no poder. ¿Qué es lo que pasa? Que además nos rompe un poco la silueta, porque a la hora de meter esta trasera con tantos hexágonos, tenemos hexágonos para los escapes, tenemos hexágonos para los pilotos traseros, que los pilotos traseros al final se nos quedan un poquito bajos, porque si bien esta línea llega por aquí, continúa aquí, aquí se pierde. Y nos deja otra que viene de mucho más abajo, no se sabe de dónde, y que rompe todo esto, porque, vale, al final el paso de rueda trasero y el paso de rueda delantero son arcos que quedan por encima de la superficie, pero es que no habría sido mucho más sencillo continuar esto aquí. Y quedaría algo un poco más coherente, quizá un poco menos agresivo, pero más coherente. Creo que han opinado que no, y aquí lo tenemos. Y entonces, pues más hexágonos y más hexágonos. Y volvemos aquí a tener un poco esos elementos que os decía antes, que en la parte delantera parece que le han dado un poquito más de curvita y se ven un poquito más fuertes. Aquí volvemos a tener estos elementos que son súper finos y que parecen tremendamente frágiles. Y este sí que se ve un poco más gordito y con un poco más de curva y un poco más de cuerpo, pero este no. Entonces los tenemos todos mezclados aquí. Tenemos todos los elementos de diseño que os he ido diciendo en los concepts anteriores, los tenemos aquí mezclados, a batiburrillo. Y sí que es verdad que es un concept que, al menos en este caso, mantiene estas proporciones clásicas de Lamborghini, ¿vale? Pero a nivel de elementos de diseño nos hemos pasado 4 pueblos y convendría tirarse un poquito para atrás. Y esta ruptura que vemos aquí al final, del lateral, que queda ahí un poco descompensada, no se ve del todo mal en el lateral porque no os des cuenta, pero según se va rotando más el coche hacia atrás, se va viendo peor porque va rompiendo cada vez más con esto. Entonces aquí todavía se ve bastante de lateral, pero ahora veremos una versión del Roadster que lo rompe por completo. Pero tenemos aquí también los hexágonos de salida del sexto elemento y tenemos más hexágonos aquí en los pilares del alerón trasero. Bueno, pues vale, vamos a meter todos los elementos de diseño posibles. Los hexágonos están ahí casi sin integrar, porque es que al final son demasiados en este coche. Y por ejemplo en los pilares del alerón trasero, pues bueno, me parece bien que hayan intentado aligerarlo, pero es que excesivo. Y si nos vamos al Roadster, ya os digo, aquí se ve muy claramente cómo esta línea aquí rompe completamente con esto y nos crea aquí un quiebro súper extraño que a nivel de proporciones es que me mata. Es que esto no se ve Lamborghini, esto se ve un batiburrillo. Esto son muchas cosas, todas a la vez, todas juntas. Y sinceramente me parece que deberían pararse un momento y pensar a ver qué narices están haciendo para darle un poquito de coherencia. Pero es que si nos vamos al interior de este coche, vemos que seguimos teniendo el mismo volante de hace 12 años. O sea, hicieron un volante para el Aventador y han tirado, al igual que el chasis, claro, el chasis lo están reaprovechando y lo están reaprovechando bien. Pero de verdad que este volante ya huele. Este volante ya tiene tiempo, por favor. Se ve súper plano aquí, con un airbag que es gigantesco, estos pilares que son gordísimos. Ya digo, me parece fascinante que Lamborghini además está utilizando estos gráficos aquí, que cuando tenía el dial físico era igual, entonces se sigue viendo viejo, porque esto se veía viejo cuando era un dial físico, se sigue viendo viejo ahora en la pantalla. Pero además es que es eso, o sea, este volante, no me digas que no podías haber utilizado el del Urus. Si es que lo tienes hasta hecho ya, y se ve 1000 veces más moderno este volante. Ojo, es el volante, ¿eh? Todo lo demás se sigue viendo súper cuadrado, súper plano, y no se ve nada moderno en el Urus tampoco, pero al menos el volante sí que se ve un poco más moderno. No me digas que no podías haber utilizado este volante en el coche. Pero bueno, básicamente estos son estos nuevos coches. Y esto es este repaso a los concepts, one-offs y todo esto de Lamborghini. ¿Qué vendrá con el sustituto del Aventador? Me estoy temiendo lo peor. Me estoy temiendo lo peor porque es que se van viendo cosillas por ahí y hay cosas bastante terroríficas. Lamborghini debería escoger un tema de diseño que no sean todos los temas de diseño a la vez, ¿vale? Y intentar poner ahí un poquito de coherencia, porque en este concept se ven superficies que sí que están bien trabajadas, ¿vale? El que se ha dedicado a modelar esto tiene buen ojo y lo está haciendo bien. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que viene de la mesa de diseño
Es todo a la vez, es todo a la vez, todo junto. Entonces, por favor, escojamos un tema de diseño y mantengámoslo durante todo el coche y utilicemos solo uno, ¿vale? No todos. Y bueno, esto es básicamente, esta es mi opinión sobre el diseño de estos últimos Lamborghini y sobre por qué estamos aquí en Lamborghini. Por favor, espero que el sustituto del Aventador no acabe como parece que lamentablemente va a acabar. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando.